Esto es bien importante, muchachos. Mi invitación para los obstetras es apóyese con el materno-fetal. Mi invitación para el radiólogo es apóyese con el materno-fetal. Mi invitación para el sonografista es apóyese con el materno-fetal. Porque nosotros tenemos un problema de base. Y el problema de base que nosotros tenemos es que tenemos que entender el funcionamiento del feto. Y si tú tienes una persona que pasa todo el día pensando en el feto, lógicamente te va a ayudar a dar respuestas de manera bien acertada. Porque no piensa en otra cosa. No piensa en otra cosa y al no pensar en otra cosa te va a poder ayudar en tomar respuestas más acertadas y las segundas opiniones siempre deben ser claves. Yo no sé por qué nosotros le tenemos miedo a la fase más bonita que me enseñó Juan Andrés Pérez Wolf, que es pide ayuda. Pide ayuda. Yo trabajo al lado de que Raúl está en un cubículo y yo estoy en el otro y cada vez que vemos algo complicado, epa Raúl, ¿qué opinas aquí? Y Raúl cuando ve algo raro, epa Ramiro, ¿qué opinas aquí? Porque al final no hay alguien que tenga un conocimiento completo. La situación es tan grave que estadísticamente hasta el 2013 pensaba que aproximadamente por cada 1000 nacimientos vivos nacían 8 bebés con problemas del sistema nervioso central, 9 con problemas a nivel cardíaco y 5 con restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, hasta el 2009 se pensaba entonces que 750 niños nacían en República Dominicana con restricción de crecimiento intrauterino. Eso equivale a 2 por día. Y ustedes dicen, bueno, no es tan malo, ese bebé se mete 30 días promedio en una unidad de cuidados intensivos. 2 por día en un país de 48.000 metros cuadrados es grave. Y esto está subestimado porque vamos a ver las estadísticas más recientes. Por eso en el mundo esto es un problema completamente global. Esto no es solamente dominicana. Por eso la Society of Maternal-Fetal Medicine en el año 2020 trae su guía a colación, al igual que los establecimientos de ISUOC, que a pesar de ser 2 enfoques distintos coinciden en muchos puntos. Y es por eso que la preocupación de ambos grupos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos un consenso juntos en el 2022, y es lo que se publicó en el American Journal, ahora en el mes de marzo, donde ya se unieron todos los grupos para hacer un solo consenso que definitivamente podía comparar las 2 guías. ¿Por qué yo digo que se apoyen con las personas? Porque entender que el feto tiene alteraciones en el crecimiento es entender que no solamente depende si mi Doppler está bien o mi Doppler está mal. Existen factores en el crecimiento per se de cualquier ser humano que dependen de la genética del padre, genética de la madre, factores extrínsecos, sustancias que se abusen y que simplemente la salud materna también puede reflejarse en eso. Es por ello que se destaca el hecho de que la etiología se combina entre factores maternos, factores fetales, factores placentarios y que en el medio de todos ellos, como pueden ver, están las infecciones. Porque si mi madre tiene una infección, afecta a mi placenta, me afecta como feto y a la final está involucrado en todo. Estamos culpando a la restricción de crecimiento intrauterino sola y exclusivamente pensando que es nada más un problema placentario. Sí, es el 40%, pero también tienes un 20% de anomalías estructurales que con tan solamente un defecto estructural ya te lleva a que ese bebé vaya a hacer restricción de crecimiento intrauterino. Tienes un 10% de síndromes genéticos que muchos no van a ser detectables a nivel intraútero, tienes un 10% que se está dando en infecciones que no estamos pidiendo TORCH de entrada. Señores, vivimos en la isla con el trópico más grande del mundo. ¿Dónde nació la chikungunya? Entonces nosotros no vamos a tener bebés con restricción por chikungunya. ¿Ustedes han visto una ciudad que tenga más restaurantes que Santo Domingo? ¿Cuántos vasos se lavan correctamente para evitar una transmisión de citomegalovirus entre un paciente y otro? Entonces, no estamos buscando las restricciones de crecimiento pensando que solamente el Doppler es lo único que va a afectar. Cuando hay infecciones que conllevan a estos cuadros, tienes un abuso de sustancias que no estamos interrogando a las madres. Tenemos muchas madres que lo ha estudiado precisamente el doctor Julio Gonel consumiendo juca. No hay estudios que hayan terminado de demostrar si esto va a afectar o no el crecimiento. Entonces, por eso debemos pensar que no solamente la imagen va a dar la respuesta. Y para rematar, como si la cosa no venía ya complicada, entonces en el 2022, ahora en abril de este año, la CDC reporta que 1 de cada 7 mujeres que nacen en los Estados Unidos tiene un problema hipertensivo, producto del COVID. Entonces, si el 40% de los bebés que sufren restricción de crecimiento son por problemas placentarios y ahora el COVID también nos está estimulando un problema de hipertensión, yo de por sí también tengo que hacerle prueba del COVID a esta madre. Incluso los casos de stillbirth o óbitos fetales que se están demostrando están siendo muchos aumentos precisamente de placentitis y necrosis tubular a nivel de los vasos vellocitarios por problemas del COVID.
Entonces, debemos aprender a buscar la restricción de crecimiento intrauterino, y ahí es por eso que le digo, apóyese con el materno-fetal, que a él le va a tocar buscar todo eso, porque yo hago el diagnóstico, si estoy en imágenes, hago el diagnóstico de que el bebé está pequeño, pero él tiene que buscarle la causa. ¿Qué sucede? Que tenemos que entender los conceptos. Y entender los conceptos de restricción de crecimiento intrauterino es bien importante. En esta curva de Gauss nosotros vemos, recuérdense, 3 puntos de corte, 3, 10 y 90. Y todo lo que esté entre 10 y 90 va a ser normal. Entonces, yo no puedo hacer sonografía obstétrica si yo no sé la fecha de última regla de esa paciente y si no la recalculo, porque la máquina no va a dar percentil. La máquina necesita una fecha de última regla bien calculada y no la que dice la mamá en muchas oportunidades, que puede tener variantes. Aquí yo tengo varias mujeres. ¿Cuántas de ustedes son totalmente regulares? Hay que ponerse la mano en el corazón, no lo van a hacer. No van a ser regulares. ¿Por qué no van a ser regulares? Porque el estrés desencadena irregularidades en el periodo menstrual. Dígame una de ustedes que no tenga estrés. No entra por esa puerta la que no tiene estrés. Eso no existe. Entonces, yo tengo que buscar mi sonografía de primer trimestre porque si yo no recalculo y no tengo percentiles, no puedo hablar de restricción de crecimiento. Porque la señora cree que tiene 25 semanas y el bebé da para 22 y usted dice, ¿tiene restricción de crecimiento? ¿Basado en qué percentil? Tiene que estar entre 3 y 90, entre 10 y 90 para estar normal. Y el que esté por debajo de 10, existen 2 criterios. El que está entre 3 y 10 se llama pequeño para la edad gestacional. Ahí entramos muchos de nosotros. ¿Y por qué digo muchos de nosotros? Que constitucionalmente somos pequeños, pero nuestro Doppler era sano. De no haber existido esta parte, la mitad de la población latinoamericana hubiese sido aniquilada, porque cuando se hicieron las tablas de ACNOG en 1985, donde participó un venezolano que fue Juan Diego Martínez Poller, Juan Diego decía, el problema es que estamos midiendo americanos y nosotros somos más pequeños, por eso necesitamos tablas para nosotros. El hecho es que todo lo que esté por debajo de 3 de entrada, eso es una restricción de crecimiento. Y esto es bien importante porque la sobrevida que se plantea en el 2022 es que va a haber más muerte fetal en todos aquellos fetos que estén por debajo del percentil 10, esta es la mortalidad por cada 1000 nacidos vivos, y que en teoría se van a salvar más los que estén por entre percentil 80 a 94. ¿Cuántos de ustedes ven todos los bebés por encima del percentil 80 a 94? Eso no es la realidad para Latinoamérica. La realidad para Latinoamérica es que nosotros somos de fémur más corto y por ende eso baja el número de estadístico. Si yo agarro, Agustín Mogén y yo somos relativamente del mismo tamaño, pero si aquí hubiese una persona de 2 metros, cuando nos suman y nos dividen entre 4, esta persona nos afecta a nosotros, nos ayuda. Pero cuando tienes un fémur corto, este nos desayuda. Por eso las tablas de Hacklock, existe una tabla donde saca el fémur, que es la tabla de Hacklock número 2, y tú te das cuenta que entonces con el fémur lo que estabas haciendo era cayendo el peso. Así tenemos que entender que la restricción de crecimiento intrauterino no puede ser tomada a la ligera, simplemente porque no me da lo mismo que me da la edad gestacional, no somos simétricos. Lo que sí usted tiene que ver es que si estás bien claro en cuánto es la fecha de última regla y el percentil te da por debajo de 3 o el abdomen por debajo de 3, inmediatamente es una restricción de crecimiento intrauterino. A diferencia del pequeño para la edad gestacional, que va a estar entre 3 y 10, pero mientras el Doppler esté normal, usted lo deja tranquilamente en pequeño para la edad gestacional y le explica eso. A mí me ha tocado de hacer ecografía en Perú, en Cusco, y en Cusco la gente es así. Y yo cuando estaba haciendo la evaluación me decía el de Voluson, Ramiro, todos tan chiquitos. No, es que tú tienes que entender cuál es la biotipología. Y entonces tú tienes que entender que ese que está entre 3 y 10, que el Doppler está normal, entra en un pequeño para la edad gestacional. Analiza a los padres, pregúntale a la madre. Si la mamá va sola, mira el tamaño de la mamá, pregúntale de qué tamaño es el papá. El hecho es que la restricción de crecimiento intrauterino es un problema de salud pública importante. Si tenemos el 17 de noviembre como el día del prematuro, tenemos que analizar que casi todas las restricciones de crecimiento intrauterino son prematuros. El 90% de las restricciones intrauterinos van a nacer prematuros y tenemos un 25% por mala nutrición materna. Nuestros hospitales tenemos mucha población que llega con malnutrición y por ende vamos a tener más restricción de crecimiento. Tienes 18% de muertes a nivel intrauterino, se muere 10 veces más aquellos que están observados a nivel en la población en general. 60% de la restricción de crecimiento intrauterino van a tener hipoxia durante el momento intraparto. Los pequeños para la edad gestacional no están exentos que después hagan algún tipo de riesgo y las alteraciones, porque entonces la celebración es que nació vivo, estamos felices. Ese bebé tiene 6 veces más probabilidad que tenga un problema cardiometabólico a futuro y que sea hipertenso a los 18 años de edad.
Entonces, ¿cuál es el principal problema? La falla diagnóstica. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes entonces están tomando su ecografía del primer trimestre, su sonografía del primer trimestre y corroborando que el CRL haya sido medido tal cual como lo explicó el doctor Agustín? Si ya de por sí pensamos que la fecha última regla, si la señora se la sabe muy bien, puede haber hasta un margen de error de 2.5 semanas. Así yo le hago un in vitro. Si yo el in vitro lo hice a las 4 de la tarde y el bebé pegó después de las 12 de la noche, hay un día de error. El CRL tiene un margen de error de 5 a 7 días, es nuestra mejor medida todavía con todo y eso. Por eso el consenso Delphi viene y dice, mira, tienes que buscar el CRL para recalcular la fecha última regla. Y el consenso Delphi, a pesar de que muchos autores dicen que fue un poco arbitrario, hablar de la semana 32 no es arbitrario. El feto vive 40 semanas promedio dentro del útero. Y a la semana 20 apenas llega a la libra y 2 onzas. Todo su potencial de crecimiento se da después de la semana 28 con mayor fuerza. En la semana 32 ya tú te encuentras un feto que o sacó su potencial o lo dejó atrás. Es por eso que Francés Figuera y Amé Bachat plantearon la semana 32. Y la semana 32, los bebés con restricción de crecimiento que diagnosticas antes de la semana 32, tienes que clasificarlos como temprano. Ya esa clasificación de simétrico, asimétrico, eso no existe. Tienes que clasificarlo como temprano, que se dio antes de la semana 32. De entrada, tanto criterio sea temprano o tardío, abdomen por debajo de 3 o peso fetal por debajo de 3, percentil 3, eso es restricción de crecimiento. Y si el percentil está por debajo de 10, pero el Doppler está afectado, lo pones como restricción de crecimiento. Pero aquí aparece algo bien interesante. Existe restricción de crecimiento temprano antes de la semana 32 y tardío después de la semana 32. Al tardío no lo estamos vigilando. Es más difícil de diagnosticar y muchas veces puede estar dentro de valores normales. Si yo les dije que restricción es por debajo de percentil 3, también tienen que ver una cosa, que es que el tardío puede bajar 2 cuartiles después de la semana 32, es decir, un bebé que venía en percentil 75 y ahora lo evalúas y está en percentil 25, es una restricción de crecimiento tardía. Y tú dices, no, pero es que está en percentil 25, sí, pero para eso necesitas las tablas anteriores. Por eso a mí me ayuda mucho el tener el seguimiento de todas las tablas y cada vez que usted evalúe un feto que usted vea pequeño, dígale a la señora que le lleve todas las sonografías para poder ver las tablas. Si ustedes ven la gráfica aquí, echan el 2022, precisamente ven como el pequeño para la edad gestacional, que son los puntos azules, Small for Gestational Age, lo ven que él se mantiene todo el tiempo pequeño. Él siempre fue pequeño, ese fue el potencial que le dieron. Si mi mamá, que es de este tamaño, mi papá tampoco era muy grande, ¿para dónde iba a agarrar yo? Yo tenía que ser así. Pero aquel que venía, la restricción de crecimiento temprano, que venía normal, y después no crece más, sino que se queda en una línea, la única forma de usted dibujar la línea es que usted mantenga los datos dentro de la máquina y que su máquina tenga la capacidad de dibujar esas líneas. Ahora miren el tardío empieza a caer y fíjense que todo lo que está entre esta línea y esta línea es normal y este nunca cayó por debajo de lo normal, pero es una restricción de crecimiento tardía. Y por los estudios de Giuseppe Rizzo y Tullio G, demostrado ahora en el 2022, los que nacen con restricción de crecimiento tardía son los que se te complican en neonatología. Pensaste que lo llevaste a las 37 semanas y de repente te hizo un diestrés respiratorio y se metió 3 días de tubo. Entonces, nacer pequeño o tener una caída abrupta del peso tiene consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la gran diferencia es que la restricción de crecimiento temprana, la prevalencia es menor, por suerte, porque estos son trastornos hipertensivos muy agresivos y que afectan a todos los vasos, mientras el tardío se da más, se da en el 70% de los casos, pero te tienes que basar en la redistribución de flujo. El gran problema es que la mortalidad del pequeño, el que nace, el que se forma ante la semana 32, va a ser alta, mientras el que se da después de la semana 32, la mortalidad va a ser baja, y eso nos ayuda a entender que entonces uno tiene mejor pronóstico que el otro, porque la señora te va a preguntar cuando tú le hagas el diagnóstico olímpico y usted venga y diga, mire señora, usted tiene restricción de crecimiento intrauterino, y la señora inmediatamente tiene un chip que dice, ¿va a vivir? ¿Cuándo va a nacer? Y usted tiene que saber estadística, y usted tiene que saber cuánto es la sobrevida de su unidad de neonatología. Por eso nosotros insistimos en trabajar con unidades de neonatología grandes. No, es que en este centro tenemos una unidad de neonatología, tiene 2 cunas, pero las llevamos adelante. Eso no sirve. Usted tiene que tener una unidad de neonatología seria, donde precisamente existe lo que llama Rafaelito Mena, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, el one-to-one, que tú tienes una enfermera para cada prematuro. Y por eso la unidad de neonatología de obstetricia y ginecología tiene 97% de sobrevida después de las 28 semanas, porque existe un seguimiento más cercano.
y existen las funciones para desarrollar ello. Y tenemos que acostumbrar a nuestros hospitales, exigir a nuestros hospitales que esto suceda. Es que todo esto es consecuencia de una falla placentaria. Entonces, todo eso que ustedes le quieran poner, esa lista de que, señora, toma omega 3, proteínas, cosas, gaste todo lo que usted quiera. Más bien dígale que vaya ahorrando, porque neonato es bien caro. Cuando usted tiene un problema de falla placentaria, ya sea por infartos placentarios, no le estamos poniendo atención a la placenta. La vemos, decimos dónde está ya. La placenta tiene esos laguitos, esos infartos placentarios. Eso es un tejido de placenta que no funciona bien. Una placenta, no calculamos lo que es la porción de lo que debe ser funcional, lógicamente esto me va a traer consecuencias. Cuando usted tiene solamente el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical por encima del percentil 95, ya usted tiene un 30% de falla placentaria. Ya ese bebé está empezando a hacer hipoxia. Cuando usted tiene fase diastólica borrada, 80% de que ese bebé está hipóxico. Y si está reversa, 100%. O sea, está premortem. Allí es donde nosotros tenemos que entender que esto tiene consecuencias y que por eso los factores angiogénicos tienen que entrar al país. Desde la semana 24, esto es publicación de ahora, el 9 de noviembre, se ha demostrado que con solo una muestra de sangre, mamá que sea hipertensa, todavía el bebé no está en restricción, tiene 40 veces más alterado el Soul Fleet y por ende esa señora ya te está diciendo voy a hacer una restricción de crecimiento intrauterino y ya tú te preparas. Porque si la señora vive en Barahona, usted le dice, mire, usted tiene un primo en Santo Domingo que esté cerca de una unidad de neonatología y ya tú te preparas a que esa señora tiene que nacer ahí. Esta es publicación de nosotros, nos aceptaron hace 3 días, que estamos trabajando con el SINDECAN junto con el grupo Roberto Romero, donde lo que nos hemos dado cuenta, el glicocálix es una sustancia que cubre el epitelio de la placenta y el epitelio de los vasos placentarios. Y lo que nos hemos dado cuenta es que esto está disminuido en los fetos que tienen algún tipo de problema con restricción de crecimiento, de ahí me lo avisa de manera temprana. Lamentablemente, reproducir todavía el glicocálix va a llevar un tiempo, porque tiene un promedio costoso, lo hicimos en 130 pacientes, pero nos está dando resultados, tiene valores mucho más bajos que en otros pacientes. Y el bebé que nace con restricción, la gente piensa que entonces, sí, nació pequeño, pero tranquilo, hecho para adelante. Atención al corazón. La forma de las fibras musculares del corazón del bebé con restricción son diferentes. Ellos cambian de posición y por eso ese corazón se hace globular y tiene una tendencia incluso hasta hacer mesocardia. Y cada vez que ese corazón cambia de posición, el bebé entonces ya me está diciendo que de adulto va a tener un problema de función cardiometabólica y que va a hacer una hipertensión temprana. Pensamos que no nos afecta el desarrollo. Claro que nos afecta el desarrollo. Un bebé que tenga un problema de restricción de crecimiento intrauterino tiene un problema que se asocia a una reducción del volumen cerebral total y alteraciones entonces a nivel de la corteza. La mielinización de un bebé con restricción de crecimiento intrauterino no es igual. Ese bebé le cuesta un poquito más aprender a leer, va a tener funciones motoras un poquito disminuidas. Ustedes dicen, cóchale, pero mi hijo nació así. Bueno, haga el empuje, haga todo lo que tenga que hacer, porque son a veces tan imperceptibles que pensamos que ese bebé es normal y en verdad no le está sacando todo el provecho. Tienes que estimular a ese bebé. Los bebés que nacen prematuros hay que estimularlos con pediatrías y con terapias precisamente para que puedan sacar su mayor provecho. Porque si bien le estamos dando omega 3 que ayuda a la mielinización a nivel cerebral, el problema es que estos ya son bebés que hicieron brain sparing o la adaptación de oxigenación cerebral y cuando ya esa adaptación se dio es porque ya el tejido cortical estaba disminuido. Así que todo bebé que nazca prematuro no puede ser controlado de manera pediátrica al azar. Ese bebé tiene que tener una ecocardiografía postnatal, debe ser seguido por el neurólogo pediatra. Debemos ver cuándo son sus respuestas de estudiar, de leer, de mover las manos, de lograr ciertas cosas, porque sí puede tener afectaciones del neurodesarrollo y por eso entonces hay una disminución de la mielinización, la cual ninguno de toda esta lista que le encanta poner a los obstetras y no culpo a los obstetras, que les dicen de generación en generación, esto sirve, nada de esto sirve. Esto no es antojo mío. Aspirina sirve, pero cuando el primer trimestre, cuando lo dijeron los muchachos, cuando ya detectas antes de que pase todo el problema, pero le vas a meter aspirina al que ya la placenta no sirve, no vas a hacer nada. Eso es como yo meterle gasolina a un carro que ya el motor está fundido. Ya la placenta dijo, esto es lo que yo voy a funcionar. Meterle omega 3, ya el cerebro, esa es la mielinización de él. L-carnitina, el mito más falso que hay. Usted le está dando músculo a la mamá, pero el bebé dice, si mi placenta esto es lo que a mí me da, tú puedes darle a mi mamá, dale toda la comida que tú quieras, que ella se va a poner gorda y más hipertensa.
Pero comida a mí no me va a llegar. Magnesio, zinc, refuerza las membranas para evitar ruptura prematura de membranas. Ahí eso alguito te sirve. Heparina, los estudios de Mónica Cruz Lemini han demostrado que a aquellas mujeres que tienen alergia a la aspirina sí le va a servir la heparina. Verapamilo y sildenafil, busquen, esto no es antojo mío, ustedes, la guía está gratis, entren a ISUAC, coloquen control F si usted tiene una laptop de tipo Mac y coloque sildenafil, Strider, y va a decir, el estudio Strider demostró que los bebés estaban muriendo más a aquellos pacientes que se les daba sildenafil y está contraindicado. Hasta que no salgan nuevos estudios, usted se pone de campeón olímpico a colocar tratamiento y el bebé fallece y usted la tiene facilita para que lo demanden y nadie lo va a salvar porque ahí estaba escrito y es en la guía internacional. Entonces, el único y el mejor tratamiento es el seguimiento y decidir correctamente el momento de interrupción. No tienes más nada que hacer. Esto no es antojo de nosotros. Esto se ha discutido en todo el mundo. He tenido la oportunidad de discutirlo con la persona que más sabe en el mundo en restricción de crecimiento intrauterino, como es el doctor Francés Figueras, y definitivamente no hay tratamiento para ello. Lo único que tenemos que hacer es saber hacer el momento de interrupción y entender definitivamente que el Doppler, hay muchos errores que se están cometiendo. La gente piensa que cuando evalúa la arteria umbilical, evalúa al feto, evalúas es a la placenta, la uterina evalúas a la madre, el ductus venoso evalúa la función vascular del feto, al igual que la arteria cerebral media. Y entonces tenemos que cambiar los conceptos, que por mucho tiempo nos hablaron de lo que es deterioro inicial, fase avanzada, fase terminal, fase inicial, avanzada y terminal. Lo único que nos sirve de esa parte histórica es recordar que cuando está la fase inicial, es decir, con un índice de pulsatilidad mayor a 95, como les dije, hay un 25-50% de hipoxia, y ya en la fase avanzada hay 80% y en la terminal es hasta de 100%. Por eso, Gratacoz ha definido que todo nuestro esfuerzo debe basarse aquí. Lo que el RCU que se te presenta antes de la semana 26 ya tiene una mortalidad del 90%, con morbilidad del 90%. La gente dice, se salvó, y en Estados Unidos hay una sobrevida después de las 25 semanas, pero es el bebé que después tú ves en Disney en una silla de ruedas que lo están empujando. Eso no es calidad de vida, y me disculpan, pero esa es la forma de que nosotros tenemos que también pensar. Lo que le vamos a entregar a la madre tiene que entregar calidad precisamente para ese bebé. Por eso se enfocan, es entre la semana 26 a la semana 32, para disminuir la mortalidad de 50% a 10% y la morbilidad de 90% a 50%. Es decir, la morbilidad todavía nos falta mucho por pelear, y ellos han utilizado una clasificación de 4 estadios, que no se traumaticen con ver esos números, vamos a verlo de manera bien puntual. El hecho es que el RCU tipo 1, es decir, cualquiera de los Doppler que esté alterado pero no borrada ninguna de las diástoles, ese lo vas a seguir semanal y vas a intentar buscar llegar a la semana 37. En el tipo 2 ya se borra la umbilical. En nuestros medios es difícil seguir lo que plantea Barcelona. Barcelona plantea entonces que lo sigas 2 veces por semana y lo saques de las 34. Ya van a ver cómo las guías hoy día lo han bajado en el número de semanas. El estadio 3 ya no podemos caer en coincidencia con Barcelona, porque ellos dicen que así esté reversa, lo estemos viendo diario. Esa no es la realidad. Incluso el consenso de Colombia de neonatología vino y dijo, mira, ya va, Ramiro, es que no podemos, porque cuando se daban cuenta de la reanimación cardíaca no lo podían reanimar. Entonces también tú tienes que entregar un buen material para que neonatología pueda trabajar, y por eso para nosotros la fase del estadio 4 de ellos no entra en cabalidad, porque entonces sería un bebé que ya entra con ductus venoso reverso. Hicimos el estudio, también el Prenatal Research Branch en Detroit, y precisamente esto fue nuestra estadística, con un 171 casos de restricción de crecimiento intrauterino, donde si ustedes se fijan, la mortalidad aumentó a medida que aumentaba la fase o el estadio. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esto? Nos estaba diciendo que la muerte neonatal definitivamente, o la muerte perinatal o la muerte intrauterina, era 0 en el estadio 1, estadio 2, y que no debíamos llegar ni al 1, no debíamos llegar ni al 3 ni al 4, porque era totalmente innecesario. Así, por eso ISUOC hizo cambios también ciertos. Y fíjense este cambio importante de ISUOC. Siempre estamos llevando la restricción de crecimiento intrauterino hasta la semana 37, pero ojo con el abdomen. Si el abdomen está por debajo del percentil 3 y no te ha cambiado y llega a la semana 36 y tú estás viendo un cuadro que se está deteriorando y un umbilical que está mayor a 95, usted puede sacarlo de la semana 36. ¿Les va bien?
Esto para nosotros es un poco duro porque le estamos quitando una semana. Le estamos quitando de 37 a 36. Sin embargo, los resultados, esto no es a lo loco, esto son estadísticas de miles y miles y miles de casos y se dan cuenta donde el grupo precisamente de Christopher Lee en Londres demostró que seguir de esa semana 36 a esa semana 37 aumentaba más el riesgo de óbito fetal que sacarlo a las 36. Nuestra sobrevida en Latinoamérica son 32 semanas, 1.500 gramos y hembra, en cualquier hospital malo. Mujeres, ustedes siempre van a ser más fuertes que nosotros. Aquí simplemente usted llegó a la semana 36 con una hembra con más de 1.500 gramos y ya ese abdomen se quedó pegado por debajo del percentil 3, no se arriesgue, porque esa semana que quieres ser el héroe te puede costar todo lo que ya llevaste. Después la crítica va a ser, ¿por qué no lo sacaste? Siempre guíense en protocolos, que los protocolos es lo único que los va a defender. Por eso el grupo de Lee y Romero entonces hicieron esa comparación. Si ustedes ven este lado, esta es la guía de la Society Maternal Fetal Medicine y esta es la guía de ISUOC del lado izquierdo, del lado derecho. Y ustedes se dan cuenta que el ductus venoso no lo toman en cuenta los americanos. Los americanos se guían por lo umbilical. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a esperar que el ductus venoso esté reversa, ya hace rato que se nos esperó, lo umbilical, la cerebral media y todo eso, y entonces es lo que te digo, el neonatólogo no puede trabajar. Por eso los americanos, fíjense que coinciden con ISUOC. Cuando ya tú tengas una fase diastólica borrada, en la semana 30 a 32 ya tiene criterio de interrupción. Cambia el criterio de Barcelona de 34 semanas. Cuando ya lo tengas en reversa, definitivamente la reversa de la semana 30 a 32 y la fase ausente desde la semana 30. Tenemos que buscar eso, pero fíjense que el único donde se separan mucho ellos es que los americanos sí insisten que con umbilical normal llegar a las 37, mientras ISUOC dice, no, mira, vamos a dejarlos desde las 36. Te abre una puerta entre las 36 y las 37.6 semanas. Eso es porque simplemente el número de casos seguidos por la Society Maternal Fetal Medicine comparado con el número de casos seguidos por ISUOC fue mucho menor en comparación lo que hizo Alfred Abu-Hamad con lo que hizo Christopher Lee. Y por eso entonces ISUOC se planteó ese cambio, cambiar la semana 37 a la semana 36 por bienestar fetal. ¿Cuáles son las únicas terapias farmacológicas que sirven? Ahí el mejor para eso mi compadre allá Agustín, que ha hablado mucho durante estos días con esa parte, el hecho de que si vamos a colocar esteroides es antes de la semana 34, para eso Agustín ha tenido charlas continuamente sobre esta parte. Ya esos esteroides después de la semana 34 está demostrado que definitivamente lo único que hace son daños en el neurodesarrollo después en los pretérminos tardíos. Recuérdense que hay pretérmino temprano y pretérmino tardío. Antes de semana 34 es temprano, después de semana 34-37 es tardío. Y coloca el sulfato de magnesio que le estamos teniendo miedo. No entiendo por qué le tenemos miedo al sulfato de magnesio si todos crecimos en un mundo de preeclampsia. ¿Quién de ustedes no tocó una preeclampsia cuando fue médico? General, de estudiante, todos pusimos sulfato de magnesio. Lo que es que tenemos que tener el antídoto y saber buscar entonces cómo seguir a esta paciente. De rutina, hoy lo que estamos haciendo, por lo menos, es que ha habido muchos médicos interesados en colocar sulfato de magnesio y la ingresan en UCI y la vigila el de UCI. Claro, es un gran apoyo, porque recuérdense que hay depresión, la diuresis, hay afectación al nivel del sistema respiratorio, pero colocar sulfato de magnesio antes de la semana 32 disminuye 93% la parálisis cerebral. Y si ya mi cerebro iba a tener una condición de mielinización disminuida, oye, yo no quiero sacar un chavista o un bruto que en mi país es lo mismo. Yo lo que quiero sacar, yo no sé si yo estoy tratando al próximo presidente de la República allá adentro y tengo que darle lo mejor de ahí. Entonces, hagamos compromiso que esa persona que está allí tiene la esperanza con usted y por eso insisto tanto en pedir ayuda, porque las decisiones van a ser tan claves en todo este montononón de números que yo les acabo de presentar, que un error que usted diga, como decía Raúl ahora con las respiraciones, un error que pienses que por una respiración no te diste cuenta que en verdad eso que se parecía que se borraba era un hipo o era una respiración y usted lo mandó a sacar, grave. Porque cuando venga la demanda atrás, todas estas guías, la mayoría están abiertas. En conclusión, muchachos, las estrategias actuales de manejo deben redireccionarse hacia un diagnóstico precoz, una efectiva interrupción en el momento oportuno. El impacto de la restricción de crecimiento intrauterino es indiscutible, requiere un seguimiento postnatal extenso. No puede ser que termine, nació vivo y ya nació vivo. No, necesita el pediatra, necesita el cardiólogo pediatra, necesita el neurólogo pediatra para ver cuál va a ser la evolución. Porque ese es el muchachito que va al colegio y le meten 3 maestros más.
Y que es que todavía no aprende matemática, le cuesta la matemática. ¿Tú preguntaste de cuántas semanas nació ese niño? Mi hermanito nació prematuro y sufrió el síndrome de Shakira. Decían que no hablaba, pero si el pobrecito era medio sordo a raíz de la prematuridad, lo operaron del oído, empezó a hablar. Después entonces no escribía bien. Les dije, hagan un examen de la vista. Era medio ciego, él fue ciego, sordo, mudo. Entonces, todo es consecuencia de la prematuridad. Y usted entonces tiene que entender que esos tratamientos farmacológicos que están indicando de rutina, eso no tiene ningún tipo de impacto hasta que no se demuestre lo contrario y que solamente un buen control prenatal representa la mejor estrategia de abordaje. Muchísimas gracias.